Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Muy bien, comencemos en Hechos 10 en el versículo 1, y dice: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío, y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo: Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Fin de la cita. Ahora, para empezar, un par de breves comentarios. Vemos en el versículo 2 que Cornelio es descrito como un hombre piadoso que temía a Dios con toda su casa, y luego agrega acerca de dar limosna y orar continuamente a Dios. En el versículo 22, Cornelio será descrito como un hombre recto y temeroso de Dios, del que toda la nación judía habla bien. Entonces estas descripciones son importantes. Nos dan una idea de la situación de los gentiles, al menos para algunas personas en el primer siglo. Ahora, hay un buen artículo sobre esto del diccionario de antecedentes del Nuevo Testamento de Scott McKnight, y lo he subido para que Trey lo adjunte a este episodio. Estoy bastante seguro de que lo hará, pero McKnight, solo para resumir lo que leerás en ese artículo. Hay una variedad de actitudes entre los judíos hacia los gentiles, las otras naciones. La cuestión realmente es cómo veían los judíos a los gentiles en el primer siglo. Y en términos generales, había algunos que, como usa el término McKnight, estaban a favor de la integración. Había tendencias integradoras entre ciertos judíos, y luego había otros que se resistieron al contacto con los gentiles. En cuanto a la gente que piensa: oye, los gentiles no son tan malos, deberíamos ser amigables con ellos o integrarlos en lo que estamos haciendo. McKnight divide esa categoría, la categoría integradora, en 4 subcategorías. Se refiere, por ejemplo, a una perspectiva universalista general entre algunos judíos. Esto es, solo una amplia gama de opiniones, actitudes judías hacia los gentiles. Lo que quiere decir con universalismo general es que existe esta noción entre algunos judíos fácilmente aceptada de que, oye, Yahvé, nuestro Dios es el Dios del mundo entero, y Él gobierna sobre todas las naciones, ellos le pertenecen. Puede que hayan estado pensando o no en reclamar las naciones, pero si están familiarizados con las profecías de Isaías, eso será parte del panorama. Dios todavía está interesado en ellos, y si Dios todavía está interesado en ellos, y Él es el Dios de todos los dioses y es el Dios del mundo entero, entonces debemos dejar que eso influya en nuestro pensamiento. Los gentiles son de interés para Dios, y por eso debemos estar, al menos de alguna manera, positivamente predispuestos hacia ellos. Otras personas simplemente querían tener buenas relaciones amistosas con los gentiles, no necesariamente cooperando con ellos en términos de religión. Entonces esa fue la segunda actitud, simplemente ser amigable con ellos. En otras palabras, no los rechaces. Algunos, sin embargo, lo llevaron hasta la participación. Así que había judíos y sinagogas judías que practicaban un permiso bastante regular a los gentiles para participar en la religión judía. Eso no significa que tenían invitados en la sinagoga y ahora nuestro predicador de hoy es fulano gentilés. Más bien, hay algunos días festivos, tal vez una Pascua, una fiesta,
Algo así como lo que sucede hoy cuando una familia judía puede invitar a un amigo cristiano a celebrar la Pascua para ver qué sucede. Entonces, eso sucedió en el primer siglo, este tipo de amplia participación general. Y finalmente, estaban esos judíos que querían una integración total, y eso podría ser cualquier cosa, desde un judío argumentando que, oye, nosotros, como judíos y gentiles dentro de la cultura que vivíamos aquí en una Judea, es decir, por supuesto, bajo el dominio romano, todos deberíamos tener los mismos derechos, todos deberíamos tener el mismo estatus social, deberíamos poder ocupar cargos políticos juntos, deberíamos poder cooperar en todo tipo de negocios y en realidad cualquier cosa, incluso los matrimonios mixtos. Y eso fue controvertido debido a lo que dice la Torá sobre los matrimonios mixtos, a pesar de que no existe una prohibición estricta y total contra casarse con gentiles. McKnight analiza algo de eso en el artículo. Había una prohibición fuerte, pero no era total. Había excepciones. Había judíos que dijeron, esto está bien. Está bien estar plenamente integrado en la vida y la sociedad, incluso en el matrimonio y en la crianza de los hijos. Para ellos no los amenazaba. Normalmente el argumento en contra de ese tipo de integración es que empiezas a perder tu identidad. Si los judíos comienzan a casarse con gentiles, pierden su carácter distintivo. Incluso si la gente, aparte del hecho de que, oye, tal vez debería importarnos porque la Torá dice que no hagamos esto o aquello, dejando incluso la cuestión teológica a un lado, hubo personas que se resistieron simplemente porque si hacemos esto por mucho tiempo, ser judío no significará nada. ¿Cómo mantendremos nuestra identidad étnica? Entonces ese fue el lado integrador. Por otro lado, por supuesto, lo contrario es que no deberíamos tener nada que ver con los gentiles. Y eso también se abrió camino en las diferentes expresiones. Algunos judíos que se resistían a las relaciones con los gentiles eran, en cierto modo, separatistas. En otras palabras, generalmente se trataba de mantener la pureza personal que tenemos que estar separados de los gentiles en una gran cantidad de áreas. De lo contrario, seremos ritual o ceremonialmente impuros. Entonces, esa fue una visión. Otros no eran tan extremos. Ellos simplemente dijeron, bueno, hay algunas cosas que podemos hacer con los gentiles, pero tenemos que restringir su acceso al templo, a nuestras costumbres religiosas, a nuestras ceremonias religiosas, a lo que hacemos en cualquier aspecto de la adoración. Otro punto de vista fue que se trataba de una polémica que deberíamos pasar a la ofensiva cuando se trata de los gentiles. Cada vez que nos topamos con gentiles, debemos asegurarnos de decir, oye, esta gente adora ídolos. En otras palabras, debemos ser críticos. Deberíamos criticar la religión gentil. No deberíamos estar pensando en hacernos amigos de ellos o qué pueden hacer con nosotros religiosamente o que, oye, ¿quieres venir a mi casa y hacer esto para que puedas ver lo que hacemos? No, deberíamos decir, ustedes, esencialmente, son herejes e idólatras y ese es prácticamente el fin de la historia. Por supuesto, junto con eso, surgió una visión muy fuerte sobre los matrimonios mixtos y la interacción social. Entonces tienes un amplio espectro de opiniones y eso saldrá a relucir en este pasaje porque a medida que avancemos en un momento, Pedro en realidad va a aludir a todo este asunto de, oye, realmente va en contra de las reglas que debería estar aquí en tu casa porque eres gentil. Él alude a esta tensión, a esta fricción, ya sea cultural o religiosa. Pero Cornelio, sin embargo, es descrito como un temeroso de Dios. Y básicamente esta era una persona que, aunque no se había convertido al judaísmo, sería alguien que respetaba las costumbres judías, creía en el Dios judío, intentaba adorar al Dios judío, el Dios de Israel, de maneras que no requerían ir al templo o no requerían cosas, actos, que serían ofensivos para ciertos judíos. Básicamente alguien que realmente quería saber más sobre el Dios de Israel y quería una relación porque existe la sensación de que los judíos saben de algo y que es preferible a lo que estamos haciendo aquí en tierra gentil con todos estos ídolos. De modo
que había una atracción por ciertos puntos de la teología judía, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y entonces había gentiles que oraban al Dios de Israel y respetaban cosas como la circuncisión, el sábado y todo eso. En otras palabras, están tratando de hacer lo que pueden sin ofender a la comunidad y sabiendo que, oye, en mi búsqueda de esta fe, de esta religión, voy a chocar contra una pared en algún momento porque soy gentil, pero está bien. Voy a hacer lo que pueda, tratar de participar lo más que pueda. Y ese es Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hombre recto y temeroso de Dios. Entonces, tienes esta categoría de gentiles que usa la escritura. Las escrituras no son únicas en este sentido. Hay otros textos antiguos que se refieren a los temerosos de Dios entre los gentiles. Pero esto es esencialmente lo que son. Entonces están tratando de tener esta relación o tener esta fe, pero sabiendo que van a chocar contra la pared en algún momento. Otra cosa que quiero mencionar es en los versículos 3 y 4 que tenemos aquí en el comentario sobre Cornelio, y dice, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Fin de la cita. Creo que necesito comentar aquí que Cornelio se refiere a este ángel como Señor. Es la palabra curios, pero no está viendo a Cristo resucitado. Esta no es una alusión al Cristo resucitado. Ni siquiera es una alusión al ángel del Señor del Antiguo Testamento. En el lenguaje académico esto se denominaría cristología angelomórfica. Eso no es lo que tenemos aquí. Curios aquí es solo un término de respeto, y el Nuevo Testamento usa curios de esta manera, y era ampliamente utilizado en la literatura grecorromana. Si dijeras algo como, ¿puedo hacer esto, Señor? Señor sería una traducción legítima de curios. En otras palabras, es solo una frase, un término de respeto. Por ejemplo, en Mateo 21, 28 a 30, Jesús está enseñando allí y dice, un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo, Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Nuevamente esta es otra parábola. Y respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, Yo iré, Señor. Y no fue. Fin de la cita. Nuevamente estamos familiarizados con esta parábola, pero las palabras Señor, cuando el segundo hijo dice, Sí, iré, Señor, le está hablando nuevamente a su padre. Esa palabra es kurios en el Nuevo Testamento griego. Entonces no es la única vez que kurios se utiliza. Nuevamente, este es un término de respeto, pero eso sucede, y es mejor ver eso sucediendo aquí en los versículos 3 y 4, cuando Cornelio está hablando con este ángel. Entonces, retomemos el versículo 9. Aquí tenemos la visión de Pedro. Entonces tenemos este pequeño fragmento inicial sobre Cornelio, luego se encuentra con el ángel y envía a 2 de sus sirvientes y un soldado a buscar a Pedro. Mientras tanto, tenemos en el versículo 9, y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, entonces mientras esos muchachos venían a encontrarse con Pedro, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Fin de la cita. Ahora me detendré ahí. Creo que esta palabra éxtasis merece algún comentario. Esto no es un ataque epiléptico ni nada por el estilo. Ahora, literalmente, dice que le sobrevino un éxtasis. Y eso podría hacerte pensar que Pedro simplemente se asustó como si vieras a alguien sufrir un ataque o algo así. En realidad ese no es el caso. Esta palabra particular en griego se usa en la Septuaginta en pasajes como Génesis 2:21, recuerda Adán, este es Génesis 2 y Génesis 15:12, con Abraham, donde Adán y Abraham tienen un sueño profundo que les sobreviene. Entonces, en el texto hebreo, la palabra traducida como sueño profundo en español es en realidad el término hebreo tardemá. Ese término en la Septuaginta es éxtasis.
Se refiere entonces a una especie de sueño profundo visionario. En otras palabras, esencialmente te desmayas y tienes una visión, o algo así. Nuevamente a veces se traduce como trance aquí en Hechos capítulo 10, por lo que no es una convulsión ni ningún tipo de locura ni nada extraño por el estilo. Pero es este sueño profundo el que ocurre en ocasiones en el Antiguo Testamento cuando Dios tiene información que dar. Ahora pensemos en esto por un momento. Un judío helenístico, un judío que está familiarizado con su Antiguo Testamento por medio de la Septuaginta, cuando lee esto en Hechos o escucha la historia oralmente, y dice que Pedro tuvo hambre y quería comer algo mientras ellos estaban preparándole la comida, se sintió abrumado por éxtasis, sabiendo que este término se utiliza para tardemá en hebreo, el sueño profundo que sobreviene a Adán y Abraham. Esto vincula, piénsalo, vincula lo que le va a suceder a Pedro. ¿Está en cierto modo presentado de la misma manera o es algo de la misma categoría o el mismo evento cualitativo que el discurso de Dios a Adán y el discurso de Dios a Abraham? Nuevamente, eso es importante por quiénes eran, Adán y Abraham, especialmente cuando miras a Abraham. En Génesis 15, ¿de qué se trata? ¿A qué se debe el sueño profundo que sobreviene a Abraham? ¿De qué trata Génesis 15? Bueno, se trata del pacto. Si retrocedemos y miramos eso, aquí es donde, en Génesis 12, Dios se apareció en forma de hombre a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Y así sucesivamente. Tenemos este lenguaje de pacto en el que cree Abraham. En el capítulo 15 dice que Abraham le creyó a Dios. Dios se lo contó por justicia. Dios le dice a Abraham, está bien, toma ciertos animales y córtalos por la mitad, separa los lados y luego espera. Y el versículo 12 dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Fin de la cita. Ahora aquí es donde, en el resto de la escena, tenemos la olla de fuego humeante y la antorcha encendida aparece y pasa entre las piezas los cadáveres separados para formar la relación de pacto entre Dios y Abraham. Entonces tenemos ahí el pacto con los judíos, lo que sería la nación judía, los descendientes de Abraham, Israel, y el término que se usa para el sueño profundo que viene sobre Abraham. Cuando Dios le informa algunas de estas cosas, entonces él en su sueño ve esto, la olla humeante, la antorcha encendida, pasar entre los pedazos. Ese episodio en la Septuaginta se conoce como éxtasis, ese evento. Y ahora le pasa lo mismo a Pedro. Entonces, nuevamente, si eres un judío helenístico, estás conectando mentalmente estas cosas de que, ok, el pacto era con nosotros, los descendientes de Israel, los descendientes de Abraham, y ahora escuchamos a Pedro leyendo este relato sobre Pedro con Cornelio. Y lo mismo le sucede a Pedro. Y el mensaje esta vez es, retomemos el pasaje, cae en trance en el versículo 10 y dice, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, y aves del cielo, y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo
los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Fin de la cita. Nos detendremos ahí. ¿Entiendes el punto? Tenemos dos eventos separados de éxtasis, usando el término griego de la Septuaginta, y aquí con Pedro en Hechos capítulo 10. Están conceptualmente vinculados en virtud del término y lo que está sucediendo. Pero el primero, por supuesto allá en Génesis 2, tenemos a Adán, la familia original de Dios. Ahora tenemos Génesis 15, la familia de Dios definida como el pueblo de Israel. Y ahora aquí tenemos el mismo mensaje. Todas estas cosas conectadas diciendo, oye mira, lo que Dios ha llamado limpio, no lo llames inmundo. Él está preparando a Pedro. Y las personas que leen esto o escuchan la historia entienden que, espera un minuto, ese mismo Dios que está detrás de estas otras cosas está detrás de esto. Hay una continuidad de pensamiento aquí. Entonces el lenguaje está diseñado para unir todas estas cosas y, por supuesto, ¿cuál es el resultado? El resultado es que se incluyen a los gentiles. Los gentiles también son pueblo del pacto. Los gentiles también son parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que descubriremos en el resto de la historia. Así que continuemos donde lo dejamos y dice, al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, Ponte de pie. Yo también soy hombre, y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, A esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí, un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Ahora escucha lo que dice Pedro, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Fin de la cita. Voy a parar ahí. Voy a divagar un poco sobre una irritación teológica que tengo. Puedo recordar estar sentado en el instituto bíblico, tomar algunas clases de seminario y otros contextos, porque supongo que hay muchas razones por las que he intentado ser caritativo. En general, el cristianismo comienza con esta suposición sobre nuestra necesidad de salvación, que estamos perdidos en el pecado, que la ira de Dios permanece sobre aquellos que están fuera de Cristo. Juan 3:36 y versículos así. Así que no es de extrañar, debido a esa teología, que a la gente se le enseña, y yo fui uno de ellos, que, y aquí vamos, que sea imposible para un incrédulo hacer algo en cualquier momento que agrade a Dios. Creo que eso es una tontería. Creo que son tonterías, y creo que el versículo que acabamos de leer lo comprueba. Y esta es una idea común, especialmente en círculos reformados o muy calvinistas. Tengo una cita aquí. Esta cita es de un libro llamado Nueva Teología Sistemática de la Fe Cristiana de Robert Raymond. Raymond es un teólogo reformado muy conocido. Aquí está su cita.
Debido a que el hombre es total o omnipresente corrupto, es incapaz de cambiar su carácter o de actuar de una manera distinta a su corrupción. Es incapaz de discernir, amar o elegir las cosas que agradan a Dios. Generalmente lo que se ofrece en defensa de eso es un versículo como Romanos 8:7-8, que dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fin de la cita. El problema es que esta idea o esta interpretación, esta comprensión de pasajes como Romanos 8 y todo el concepto de la depravación se contradice rotundamente con otros pasajes. En Hechos 10 se encuentra uno de esos casos. El verso no podría ser más claro. Pedro dice: en cada nación, cualquiera que le teme, teme a Dios y hace lo correcto, le es acepto. Ahora bien, Pedro no está diciendo que, los gentiles, si son buenas personas, se irán al cielo. No hay mérito ante Dios. No estamos hablando aquí de salvación. No estamos hablando de si un incrédulo, poniéndolo en el contexto de Pedro, si un gentil incrédulo puede hacer obras que hagan feliz a Dios, que lo hagan aceptable ante Dios y por lo tanto esté en camino al cielo. No es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando, y lo que Raymond está diciendo y lo que los teólogos reformados muy calvinistas dirán con regularidad, es que la persona que está fuera de Cristo no puede hacer nada, jamás, jamás, en ninguna circunstancia, que agrade a Dios. Cuando tomas al incrédulo, el incrédulo saca a pasear a su perro, la ira de Dios permanece. Cuando se ata los zapatos, Dios lo mira con enojo. Creo que es una forma realmente equivocada de expresar la noción de la depravación y de nuestra necesidad. El quid de la cuestión es que Hechos 10 dice: mira, cuando los incrédulos hacen cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios y la ley de Dios, Dios se alegra de que las hagan. Eso agrada a Dios. Mira lo que Pablo dice en Romanos 2 cuando dice: los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza hacen las cosas de la ley. Así que, ¿acaso debemos concluir que cuando un gentil ni siquiera tiene la ley y hace algo que está en línea con la ley de Dios, ya sea accidental o deliberadamente, en línea con los preceptos éticos, morales de la ley mosaica, que Dios mira eso y le da un ataque de ira? ¿O que Dios mira eso como enojado? No, eso es simplemente absurdo. Lo que Romanos 8, si realmente regresas y miras el contexto, Pablo está tratando de contrastar a alguien que tiene el Espíritu y alguien que no tiene el Espíritu Santo, perdido y luego salvo y todo eso. Y está hablando de personas controladas por su carne. Viven pecaminosamente. No se trata de descartar por defecto la noción de que un incrédulo pueda alguna vez hacer cualquier cosa que agrade a Dios, pero así es como se toman típicamente pasajes como ese. Esto me irrita un poco porque creo que es un verdadero malentendido de la depravación. Y creo que Hechos 10:34 simplemente lo contradice rotundamente. Simplemente no sé qué podría haber dicho Pedro para aclarar el punto. No estamos hablando de ser aceptable ante Dios en el sentido de salvación, pero Pedro dice que en cada nación, cualquiera que le teme y hace lo correcto le es aceptable. En otras palabras, Dios mira eso y lo aprueba, se alegra, le gusta, lo disfruta. Ahora bien, en el caso de Cornelio, eso no fue suficiente. Es Dios quien le está diciendo a Cornelio: oye, ve a buscar a Pedro. Pedro te dirá lo que necesitas creer. Cornelio todavía, en el contexto del Nuevo Testamento aquí, en el contexto de Pentecostés y todo el evento de la crucifixión y resurrección de Jesús, todavía es un incrédulo. Nunca ha oído hablar de Jesús y es por eso que Dios está interviniendo para llevarle el Evangelio y, francamente, creo que este es un precepto teológico. Creo que este es un buen punto teológico. En Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos que buscan a Dios, Dios se dará cuenta de eso. Dios verá el corazón que quiere creer, o al menos se dirige en esa dirección. Déjame citar la frase en sí, y dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
y que es remunerador de los que le buscan. Fin de la cita. Si estás en la versión Reina Valera, 1960 dice, y que es galardonador de los que le buscan. Dios ve todo eso. Ve a Cornelio. Aprueba cuando Cornelio hace lo correcto según la ley que ni siquiera tiene, que nunca fue dada a los gentiles. Él ve el corazón de Cornelio y dice, mira, voy a intervenir directamente. Una vez más, parte del contexto es que estás lidiando con eventos posteriores a Pentecostés, poniendo en marcha todo el asunto de la iglesia, la entidad neutral a la circuncisión que llamamos iglesia, dando ese impulso. Pero él interviene y dice, esto es lo que debes creer. Veo tu corazón, voy a conseguirles el Evangelio. Y sabe que Cornelio va a responder porque ha respondido a las otras cosas como Dios quiere que lo haga. Entonces, creo que es absurdo pensar en esta noción de que Dios está perpetuamente enojado con todo lo que hace un incrédulo, como cuando te cepillas los dientes. Eso hace que Dios se enoje aún más contigo. Y creo que no es bíblico. Sí, la ira de Dios permanece sobre el incrédulo. En otras palabras, si no se vuelven creyentes, quedarán separados de Dios para siempre. Eso es cierto. Pero aquí se habla más del carácter de Dios hacia nuevamente lo que Él ve que la gente hace y simplemente creo que esto es un verdadero malentendido de la depravación y realmente desviarse o ignorar algunos otros pasajes que simplemente lo contradicen rotundamente. Así que reanudemos aquí y terminemos en Hechos 10. Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Fin de la cita. Ese es el final del capítulo. Entonces, lo último que quiero decir en estos últimos versículos es que el tema de la venida del Espíritu y el bautismo aparece nuevamente. Ahora piensa en el terreno que hemos cubierto hasta ahora en el podcast del libro de Hechos. Tenemos el bautismo antes de Pentecostés. Realmente mencionamos esto en uno o dos podcasts iniciales, cuando reiniciamos el podcast Naked Bible, cuando empezamos en Hechos. Antes de Pentecostés, el bautismo marcaba a aquellos que se alineaban con el mensaje de Juan el Bautista, y más tarde el de Jesús. ¿Cuál fue el mensaje? Bueno, el reino de Dios estaba cerca. Entonces, el bautismo marcó una creencia o una fe en ese mensaje, e implicó, cuando Jesús aparece para ser bautizado, implicó aceptar a Jesús como el Mesías. Recuerda que Juan dijo, oigan, yo solo soy el que bautiza, este otro tipo deben seguirlo a él ahora. Entonces, antes de Pentecostés,
el bautismo marcó a aquellos que habían elegido, que habían decidido, creer que el reino de Dios estaba cerca y que esta persona a la que Juan nos señaló, este Jesús, que está por ahí predicando sobre el reino de Dios, este es el Mesías. Creemos eso, seremos bautizados y nos alinearemos con ese mensaje y con él. Ahora, después de Pentecostés, el bautismo fue lo que uno hacía al aceptar la predicación apostólica acerca de Jesús, de que Él era, de hecho, el Mesías y Salvador, resucitado al tercer día, y así sucesivamente. Si retrocedemos y miramos los pasajes, tenemos Hechos 2:38, el cual por supuesto es controvertido. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Bueno, si miras hacia atrás a Hechos 2:41, 3 versículos después, a menudo perdemos por el versículo 38. Dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas como 3,000 almas. Entonces la cuestión es que hemos escuchado este mensaje y lo creemos. Deberíamos ser bautizados. Hechos, capítulo 8, no hace mucho cubrimos esto, donde había esta línea. Fue algo interesante. Este es Felipe y sus actividades. Esto es antes de que llegue al eunuco. Esto es cuando él está en Samaria. Dice, cuando creyeron a Felipe, esto es Hechos 8:12, y dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fin de la cita. Hablamos de este lenguaje antes. Nuevamente, el punto es que en Hechos 8 no es que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús fuera inadecuado para cualquier tipo de cosa espiritual. El punto de la descripción o el punto del lenguaje es que todo lo que habían conocido hasta ese momento era este mensaje acerca de Jesús y acerca del reino. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero Dios necesitaba mostrarles que esta fe, la fe que estaban ejerciendo aquí y que se estaba manifestando en Samaria, estaba conectada, que era de la misma calidad. Aquí sucede lo mismo que sucedió en Hechos 2, y la señal para eso fue la venida del Espíritu Santo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo aparece y les da poder, y es algo espectacular con estas personas, todos los que ven esto saben que está bien. Esto es lo mismo que sucedió en Hechos 2. Sabemos que esto es de Dios ahora. Entonces se necesitaba tener eso. Ves lo mismo en Hechos 10 y llegamos a Hechos 9. Pablo es bautizado en su nueva experiencia de conversión. En Hechos 10, donde nos encontramos hoy, Cornelio, ellos son bautizados. Esta vez son bautizados en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo viene justo en ese evento. No tenemos dos ocasiones separadas de un bautismo previo y luego una venida del Espíritu. Es simplemente el contexto de Hechos 8, que esos fueron dos eventos separados porque era la primera vez que alguien iba a Samaria a predicar el Evangelio. Entonces aparecieron personas que habían escuchado parte del mensaje antes, que habían sido bautizados en Jesús, pero ahora necesitamos saber que lo que está sucediendo aquí en Samaria es del mismo Dios, que Dios está detrás de esto, tal como lo estuvo en Pentecostés. Entonces, ese es el papel del Espíritu aquí. Y esto es lo que ves que sucede en Hechos 10. Ahora tenemos gentiles, y eso es realmente extraño. Se pueden incluir a los gentiles, gentiles plenos. Hemos hablado de prosélitos antes. Hemos hablado de qué tipo de pueblo medio judío, a medida que el Evangelio se difunde y las naciones comienzan a ser reclamadas. Estás incluyendo todas estas diferentes clases de personas. Bueno, aquí estamos en Hechos 10. Finalmente hemos llegado al punto en que el asunto se pone en marcha. Estamos entre gentiles, de pura sangre y en toda regla,
y Cornelio era alguien que estaba positivamente predispuesto a la revelación dada a los judíos. Temía a Dios, pero no tenía idea del Evangelio. Y así Dios respondió a su fe primitiva, inadecuada, pero aún genuina. Dios estaba contento con ella. Es precisamente el tipo de respuesta que a Dios le gustaría ver. En otras palabras, Dios no se enojó más cuando Cornelio se arrodilló para orar y pedirle ayuda a Dios para creer, o qué creer, o quién sabe cuál era el contenido de las oraciones de Cornelio. No enoja más a Dios. Es solo una respuesta que Dios quiere. Y por eso tenemos toda esta historia. Y la piedra angular es que el Espíritu cae sobre todos los que oyeron la palabra y luego son bautizados. Así volvemos a tener todos los elementos juntos. Y entonces, para los judíos presentes, especialmente Pedro sabe que esto no es solo por su visión, sino que ya se lo contó a Cornelio esa noche. Lo entendió, pero cuando viene el Espíritu, convence a todos los que están en el grupo que no tuvieron la visión, y solo están escuchando lo que dice Pedro. Lo que vemos suceder justo frente a nosotros, que los gentiles son parte del pueblo de Dios ahora, está vinculado al programa que comenzó en Hechos 2, y sabemos todo sobre eso. Entonces, lo que tenemos aquí en estas historias son estas conexiones teológicas, estos vínculos teológicos que ayudan tanto a las personas presentes durante el evento como a las personas que leen más adelante, confirmando la noción de que Dios está detrás de todo esto, no es una aberración. Hay consistencia y coherencia en todo ello. Y ya para terminar, me gustaría abordar unos últimos pensamientos o comentarios que surgieron en base a este episodio. En cuanto a la diferencia entre la salvación y el agradarle a Dios, en el versículo 35, creo que es solo una referencia genérica a ser aceptable ante Dios. Significa que Dios mira lo que haces y dice, bueno, me alegra que estés haciendo eso, es aceptable para mí. En otras palabras, no abre más una brecha entre nosotros. Estás respondiendo de buena manera a lo que sabes, y cuando haces algo que está en mi ley, me alegro porque es mi ley. Es una buena ley. Es lo que deberías hacer. Así es como debería vivir la gente. No tiene nada que ver con merecer la salvación. Porque si ese fuera el caso, Dios no habría necesitado decirle a Cornelio, ve a llamar a Pedro, ve a buscar a Pedro. Como si Cornelio dijera, ¿para qué necesito a Pedro? Pensé que era aceptable. Pensé que estaba salvo. No tiene nada que ver con eso en absoluto. Es obvio que Cornelio necesita información, y esa información es el Evangelio. Y Dios le habla, envía a Pedro, le dice que vaya con ellos cuando aparezcan, que Dios está detrás de esto. Dios conoce el programa, se supone que todas las naciones serán reunidas. Y este episodio refuerza todo el punto de lo que se inició en Hechos 2, cuando los judíos son enviados de regreso a las naciones para comenzar a hablarle a la gente sobre el Mesías. En cuanto a la palabra diablo en el versículo 38, la palabra es diablos. No tomaría eso como una referencia genérica a demonios similares, pero la tomaría que significa opresión. Sí, en el contexto inmediato, y si volvieras atrás y miraras estas cosas, ya que los demonios están conceptualmente vinculados con el diablo, y ellos están haciendo la vida horrible y haciendo cosas horribles a la gente. Está bien, lo admito, eso está ahí. Pero ser oprimido por el diablo es, en mi opinión, ser poseído. Todo ser humano es propiedad de esta figura que llamamos diablo o Satanás. ¿Por qué? Porque es señor de los muertos. Todo ser humano muere, excepto las personas que estarán vivas cuando el Señor regrese y todo eso. Pensemos en términos generales. Satanás es el señor de los muertos. Él tiene propiedad teológica legal sobre cada ser humano porque muere. Cuando mueren, por definición, no están con el autor de la vida, a menos que se hayan ocupado del problema de la culpa. Y de esto realmente podemos sacar mucho material porque esto realmente va al tema de Romanos 5:12 y todo el asunto de ¿por qué alguien va al infierno y qué pasa con la culpa? ¿O qué pasa con algunos fetos o bebés abortados o algo así? Y no podemos hacerlo simplemente al final del podcast. Pero hablando en términos generales, eres propiedad del diablo
porque Él es el Señor de los muertos y necesitas vida. Eso lo obtienes al estar unido a Cristo en su resurrección. Y si estás unido a Cristo, tus pecados son perdonados. No eres culpable ante Dios. Esa es la esencia de la salvación. Entonces yo tomaría eso como opresión. Sí, en el contexto inmediato estamos hablando de cosas malas que se le hacen a la gente a instancias de los poderes de las tinieblas. Pero creo que, en términos más generales, es una referencia a estar perdido, a estar bajo dominio. De vuelta a lo del versículo 34, he conocido gente, digámoslo de esta manera. He conocido a personas que enseñaban en universidades cristianas que literalmente perdieron su trabajo cuando escribieron un artículo o enseñaron en clase que sí, las personas malas, en otras palabras, las personas no salvas, pueden agradar a Dios, que pueden hacer algo que no ofenda a Dios. Eso es posible. Conozco personas que literalmente han perdido su trabajo por ese punto de teología, y para mí, no sé qué hacer con Hechos 10:34. ¿Qué más podría decir Pedro o qué más podría decir el texto que aclare esto? Sí hay una distinción entre decir que son salvos y decir que pueden agradar a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. No tiene nada que ver con la salvación. Pero muchas de estas personas se tragarán ese argumento porque todos sabemos que aquí no estamos hablando de salvación por obras, sino que lo llevarán al enésimo grado y literalmente dirán que ningún acto o pensamiento que un incrédulo pueda hacer o pensar cause alguna respuesta de Dios que no sea más que ira. Simplemente creo que eso exagera muchísimo el caso de la depravación y, personalmente, creo que en términos de teología práctica, eso afecta la forma en que piensas sobre las personas. Realmente crea un gran potencial para una relación de confrontación desde el principio con personas que no comparten la fe. Y se supone que debemos ser el puente hacia ellos para ayudarlos a creer. Bueno, si inmediatamente pensamos que Dios francamente los odia y que son enemigos, eso simplemente crea este ambiente, este patrón de pensamiento de hostilidad, que todo lo que hacen o dicen debe estar diseñado para atacarme y derribar mi fe y para contaminar mi mente y destruirme. Mira, todos sabemos que hay personas que hacen eso, pero es realmente una mala teología pensar que incluso cuando esta persona ni siquiera puede gravitar hacia Dios, e incluso si lo hace, Dios todavía está enojado con ella hasta que hacen la oración del pecador y entonces todo cambia. Bueno, es solo una exageración sistémica de su situación, de su estatus. Cuando Dios los ve buscando, Dios no se ofende. Cuando Dios ve al hombre no salvo alejarse de la tentación y ser leal a su esposa, eso no ofende a Dios. Esa es la ley de Dios. Eso es algo bueno. Dios no va a llamar malo a algo bueno solo porque la persona que hace el bien aún no es creyente. Creo que es una noción perversa, una exageración de lo que significa depravación.